Este evangelio es la más antigua predicación de la Iglesia, una proclamación de la mesianidad y divina filiación del Señor Jesús, partiendo de los signos, para desarrollar fe en Cristo y obtener así la vida. El Señor Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El libro inicia con la presentación de la palabra creadora que dio origen al universo y al ser humano. Es una presentación del autor de la nueva creación, la espiritual. Teología profunda del Evangelio según Juan. La palabra que se encarnó para mostrarnos el camino. La misma palabra es el camino, verdad y vida. Juan menciona milagros que los sinópticos ignoran, como el agua en vino, y la resurrección de Lázaro. Describe discursos extensos, como el que continúa después de la multiplicación de panes y peces. La cristología en Juan es mucho más desarrollada, insistiendo especialmente en la divinidad de Cristo. En este libro son importantes las fiestas litúrgicas de los judíos. Encontramos 3 Pascuas, una fiesta no precisada, una fiesta de las tiendas, una fiesta de la dedicación. La estructura del libro es más o menos así. Prólogo. El ministerio del Señor Jesús. 1. Anuncio de la nueva economía, la semana inicial, los acontecimientos en torno a la primera Pascua. 2. Segunda fiesta, en sábado, en Jerusalén, primera oposición a la revelación. 3. En Galilea, la Pascua del pan de vida, nueva oposición a la revelación. 4. La fiesta de las tiendas, la gran revelación mesiánica, la gran repulsa. 5. La fiesta de la dedicación, decisión de dar muerte al Señor Jesús. 6. Fin del ministerio público del Señor Jesús y preliminares de la última Pascua. La hora del Señor Jesús. La Pascua del Cordero de Dios. 1. La última cena del Señor Jesús con sus discípulos. 2. La pasión. 3. El día de la resurrección. 4. Primera conclusión del Evangelio. Epílogo, aparición a orillas del lago de Tiberíades. Proponemos un bosquejo más general. Prólogo. Libro de los signos. Libro de la pasión y resurrección. Epílogo. La cristología en Juan nos lleva primeramente a Deuteronomio 18, 15 y 18 al 19. Yahvé tu Dios te suscitará, de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él escucharéis. Yo le suscitaré, de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Tenemos también en Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Un profeta es, por definición, el portavoz de Dios. Era el caso de Moisés, quien solamente repetía lo que Dios mandaba. El Señor Jesús es el profeta prometido por Dios en Deuteronomio. Juan 6:14. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Juan 7:40. Muchos de los presentes, que habían oído estas palabras, comentaban, este es verdaderamente el profeta. El profeta no era ordinario, alimentó al pueblo de Dios, hizo señales que nadie más pudo hacer antes ni después de él. En la economía de la nueva alianza, el Señor Jesús sustituye a Moisés. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Pero los líderes judíos se resistieron al cambio que era parte de un mismo plan de Dios. Juan 9:28. Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Cuál es el mensaje que el nuevo Moisés ha venido a transmitirnos de parte de Dios? Juan 13:34 al 35. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que, como yo os he amado, así os améis también entre vosotros.
Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Juan 15, 12 y 17. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Es el mandamiento que Cristo nos deja como su testamento y que resume también la ley antigua, las 10 palabras que antaño nos había transmitido Moisés. Es que Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 al 16. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó entre vosotros el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación, para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Pero, si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros, y podemos decir que su amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros, que hemos visto, podemos dar testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo, como Salvador del mundo. Si uno confiesa a Jesús como Hijo de Dios, Dios mora en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios, y Dios en él. En esto conoceremos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. Cada evangelista tiene determinado enfoque sobre el Señor Jesús. En el caso de Juan, el Señor Jesús es la palabra hecha carne, que ha venido a dar la vida a los seres humanos. En cuanto a la autoría del Evangelio, el primer testimonio explícito es el de Ireneo, cerca del 180. Luego Juan, el discípulo del Señor, el mismo que reposó en su pecho, publicó también el Evangelio durante su estancia en Efeso. Casi por la misma época, Clemente de Alejandría, Tertuliano y el Canon Muratorio, atribuyen formalmente el cuarto Evangelio a Juan el Apóstol. Dos fragmentos, más antiguos que el testimonio de Ireneo. Grailens 457, de papiro, escrito hacia el 125, que contiene Juan 18, 31 al 34 y 37 al 38. Papiro Egerton 2. Ambos documentos han sido hallados en Egipto. Por lo cual se puede concluir que el cuarto Evangelio habría sido publicado en Efeso o en Antioquía, en los últimos años del siglo I. El testigo más importante en cuanto a la autoría del cuarto Evangelio es Ireneo, obispo de Lyon. Él escribió: Juan, el discípulo del Señor, que se apoyaba en su pecho, también publicó el Evangelio mientras vivía en Efeso, en Asia. El discípulo es claramente el apóstol Juan. Este testimonio es más significativo en vista de la relación que tuvo Ireneo con Policarpo, quien fue martirizado en su vejez en el año 155 después de Cristo. Ireneo se refirió a esto en una carta a su amigo Florino, le recordó sus esfuerzos cuando eran niños para ganar la aprobación del anciano santo, y en relación con esto habló de su memoria de aquellos días. Puedo describir el lugar mismo en el que el bendito Policarpo se sentaba mientras discurría, y sus salidas y sus entradas, y la manera de su vida, y su apariencia física, y sus discursos al pueblo, y los relatos que dio de su relación con Juan y con otros que habían visto al Señor, citado por Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 5, incisos 4 al 8. Aquí tenemos a un hombre que, hacia fines del siglo II, puede reivindicar un vínculo con el apóstol Juan a través de la mediación de un solo individuo, que fue maestro de la Iglesia durante la primera mitad del siglo II. Clemente de Alejandría hizo una famosa declaración sobre el Evangelio. En cuanto a Juan, el último,
sabedor de que lo corporal estaba ya expuesto en los evangelios, estimulado por sus discípulos e inspirado por el soplo divino del Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Esto refiere Clemente. Eusebio, Historia Eclesiástica 6:14. Adjetivos del Señor Jesús. La palabra, 1:1 y 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Cordero de Dios, 1:29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Elegido de Dios, 1:34. Yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. El Mesías, 1:41. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Hijo de Dios, 1:49. Rey de Israel, 1:49. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Hijo del hombre, 1:51. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre. Rabí, 3:2. Maestro venido de Dios, 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas. El Hijo, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que resiste al Hijo no verá la vida. Profeta, 4:19. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. El profeta, 6:14. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Pan de vida, 6:35. Yo soy el pan de vida. Santo de Dios, 6:69. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El buen pastor, 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La resurrección, 11:25. Jesús le respondió, Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El camino, 14:6. La verdad, 14:6. La vida, 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Paráclito, 14:16. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que siempre esté con vosotros. Vid verdadera, 15:1 al 10. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Rey de los judíos, 19:19. Lo escrito decía así, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Rabuni, 20:16. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. El Señor, 20:18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, He visto al Señor. Señor mío y Dios mío, 20:28. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Soteriología en Juan. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 1:29. La puerta para salvar ovejas, 10:9. La resurrección, 11:25. La vida, 14:6. La vid, 15:1. Gracias al bautismo y a la Santa Comunión, esto es posible. Juan 3 y Juan 6. El énfasis en el Evangelio es sobre la liberación del pecado y de la muerte, para la vida en la nueva creación. Las alusiones al bautismo y a la cena del Señor son en relación con la vida del nuevo mundo. El discurso a Nicodemo, Juan 3, es una exposición del verdadero objetivo de la fe, alcanzar el reino de Dios. En este contexto es apropiado el tema del bautismo, porque éste se relaciona con el Evangelio y con la respuesta de la fe. El Evangelio de Juan ha sido bien servido por los comentaristas desde Orígenes en el siglo III hasta nuestros días. Es probable que hoy en día atraiga la atención de más eruditos que cualquier otro libro de la Biblia.
En 1967, Edward Malatesta publicó una obra sustancial, que consiste en una bibliografía clasificada de libros y publicaciones periódicas sobre este Evangelio, publicadas durante entre 1920 y 1965. En ella se enumeran 3.120 obras, con más de 1.800 reseñas de libros que habían aparecido. Cuando Hardwick Yen, entre 1974 y 1979, revisó la literatura sobre el cuarto evangelio que había aparecido en los 20 años anteriores. Su bibliografía de libros y artículos para el periodo de 5 años, 1966 a 71, era de 34 páginas con letra pequeña. Esto es una indicación del interés, incluso la fascinación, que el cuarto evangelio despierta en los estudiosos del Nuevo Testamento. El Evangelio no fue escrito para el beneficio de la comunidad académica, fue escrito para proporcionar a la Iglesia una exposición de las buenas nuevas del Señor Jesús, el Cristo e Hijo de Dios, y para mostrar a los investigadores de la fe cristiana el camino a la vida a través de él. El joven creyente encuentra en él una exposición fascinante de la fe que él o ella ha abrazado. El cristiano maduro recibe de él una revelación iluminadora de la persona del Redentor, que es el tema del libro. El anciano obtiene de él consuelo y una visión de la gloria de Dios que irradia el atardecer de la vida. Los cristianos que parten de este mundo, llevan consigo la palabra de vida y paz dada por el pastor de las almas. La naturaleza misma de la obra, como producto de la predicación y la enseñanza, la convierte en el evangelio del predicador por excelencia. El autor de este comentario ha pasado por la mayoría de estas etapas en su propia experiencia, la última aún está por venir. Convertido a la fe cristiana en su adolescencia, encontró este evangelio como un libro apasionante, aunque en ese momento encontró las frases iniciales bastante desconcertantes. ¿Cómo podría una palabra ser Dios? Como estudiante de teología descubrió profundidades insospechadas en el libro, pero encontró algunos aspectos del tratamiento crítico del Evangelio difíciles de apreciar. Al convertirse en pastor en medio de la Segunda Guerra Mundial, aprendió el consuelo que este libro brindaba a quienes estaban destrozados por las tragedias que se desarrollaban a su alrededor y el poder que tenía su presentación de las buenas nuevas de Cristo para quienes no tenían fe ni esperanza. Se sabe bien que los ministros promedio están demasiado ocupados en sus diversas responsabilidades como para tanto comentario teológico, y mucho menos para examinar la interminable corriente de artículos y monografías sobre los aspectos del cuarto evangelio. Para estudiar el libro con integridad, la lectura abierta y con la expectativa de recibir la guía del Espíritu Paráclito, puede y debe ser una aventura espiritual para todos. Conducirá al lector a una comprensión más profunda de aquel de quien habla, Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios encarnado, Palabra de Dios, Hijo del Hombre y Salvador del mundo. Si se cumple en usted el propósito de su composición, lo conducirá a una fe y un conocimiento más profundos de ese mismo Señor Jesús, y a un testimonio más adecuado de Él ante el mundo.